tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Aquí estamos en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues se suma a estas propuestas Óscar Chávez Lanz, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Pues hoy nos viene a hablar sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y pues para comenzar este tema, como cada segmento que hacemos, vamos a comenzar con un breve poema de Rosario Castellanos, Kinsey Report. Señorita, sí, insisto, señorita, soy joven, dicen que no fea, carácter llevadero, y un día vendrá el príncipe azul porque se lo he rogado como un milagro a San Antonio. Entonces vamos a ser felices, enamorados siempre. ¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho, le quitaré del vicio. Si es mujeriego, yo voy a mantenerme siempre tan atractiva, tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, tan prolífica madre y tan extraordinaria cocinera que se volverá fiel como premio a mis méritos, entre los que el mayor es la paciencia. Lo mismo que mis padres y los de mi marido, celebraremos nuestras bodas de oro con gran misa solemne. No, no he tenido novio. No, ninguno todavía. Mañana, suerte. Pues les dejamos este pequeño fragmento. ¿Cómo ves, Oscar, este fragmento de Rosario Castellanos como para introducir la temática que tenemos el día de hoy? Pues para introducir cualquier temática, es una mujer muy inteligente. Sin... Claro. Pues bueno, Oscar, quiero introducir tu semblanza. Voy a leerla como tú la redactas, como si fuera tu persona. Oscar Chávez Land, en la primaria, supo que competir con los hombres pues era algo de todo el tiempo y que a medida de que esto sucedía se mentía frecuentemente, en particular sobre hazañas deportivas y sexuales, no solo con los compañeritos, también en los patios y pasillos, sino también durante las clases. Así aprendió Oscar a dudar y también decidió que de grande iba a saberlo todo. El camino parecía la medicina, la psicología o la filosofía. Luego supo que estudiar la carrera de biología lo llevaría a esa meta. Lo hizo en la UNAM, ahí dio clases de genética y de evolución por 3 décadas. Él sabía que ya lo sabía todo, hasta que por accidente tomó un curso de sexualidad humana en IMESEX y descubrió su enorme ignorancia respecto al tema y en consecuencia tomó todos los cursos posibles, empezó a impartir y coordinar algunos, participó en radio, televisión como invitado a cargo de distintos programas y por 30 años condujo el taller Sexualidad en el Museo del Chopo Sex Shop. Con otros sexólogos y sexólogas, fundó el grupo interdisciplinario de sexología GIS-AC y para unir al gremio sexológico promovió la formación de organizaciones nacionales amplias dedicadas a la defensa de los derechos sexuales. Ha participado en el comité científico de los primeros 9 congresos nacionales de educación sexual y sexología organizados por la FEMES y vive entre árboles con 2 hijos dedicados a hacer música. Diario llegan ardillas a comer algo en la azotehuela y muy cerca rondan a veces las águilas que las acechan. Detesta el ruido, en especial los antros, comercios y calles citadinas. Viviría muy bien en la selva, escuchando la naturaleza y lejos de la gente. Ese es Oscar Chávez Lanz. Bienvenido. Pues me gustó más oírlo en ti que si yo lo hubiera dicho. Gracias por leerlo. No, pues gracias, Oscar. Y pues el día de hoy vamos introduciendo esta temática. Sabemos pues que obviamente hay estas diferencias entre hombres y mujeres a nivel sexual, a nivel biológico, y pues nos gustaría escucharte cómo introduces este tema y un poco que nos hables qué es el biologismo. Sí, yo creo que hay una confusión y por eso te sugerí este tema. Yo creo que hay una confusión muy insidiosa entre decir esto es una diferencia biológica
Y el biologismo, que es la tendencia infundada a considerar que las diferencias sociales, machistas, patriarcales, heterocentristas, etcétera, se justifican a partir de la biología. Y, y eso pues sí lo quisiera aclarar, porque efectivamente hay otros reduccionismos. El sociologismo es otro reduccionismo donde todas las problemáticas tienen solo origen social. O sea, y biologismo pues significa explicar todo a partir de la biología. Es una forma de reduccionismo. Entonces, si te da sueño por algo, hay una explicación biológica. Si no te da sueño, hay una explicación biológica. Si te gusta tal cosa o tal otra, hay una explicación biológica. Y eso es un vicio. Hay muchas cosas que sí tienen explicaciones biológicas, pero hay muchas que claramente, por lo menos en nuestra especie, tienen explicaciones sociales muy claras y no necesariamente explicaciones biológicas. Sin embargo, hay algunas cuestiones. Judith Butler dice, género es sexo, ¿no? O sea, como descalificando todas las diferencias biológicas y diciendo, aquí lo que rifa son las diferencias sociales, ¿no? Bueno, pues no es para tanto. Ella misma lo reconoce, pero sí mucha gente se apoya en Butler para decir, no, si es biología es despreciable. Y yo creo que no toda la biología es despreciable, entonces vamos a hablar de unas 3 o 4 cositas que tienen que ver con la biología y que yo creo que no tienen necesariamente un sesgo sexista, un sexo misógino o heterocentrista o patriarcal, machista, etcétera. Simplemente son diferencias que se han dado y así están. Entonces, esperando que sí se enoje mucha gente y que te reclame, cuando quieras empezamos. Bueno, pues a mí me gustaría un poquito que habláramos sobre lo que es el determinismo biológico y otros determinismos también, ampliando como esta arista de lo que nos acabas de introducir. Mira, uno de las primeras afirmaciones que parecen biologistas es que es el fundamento del binarismo, ¿no? O sea, ¿por qué hay dos sexos, ¿no? Y eso tiene una explicación matemática. No solamente es el binarismo, pues, arcaico de considerar que en la especie humana hay casi dos especies revueltas, unas son los hombres y otras son las mujeres, y unos son para dominar y las otras son para obedecer, etcétera. Eso es una forma de binarismo muy insidiosa, ¿no? El pensar que las mujeres están al servicio de los hombres, en particular al servicio de sus deseos sexuales, y claramente no es así, pero lo que sí es cierto es que sexos hay dos. Desde la perspectiva biológica, sexos hay dos. Y no sé cuánto nos podríamos atrasar en el tiempo, pero digamos muy sucintamente, se origina la vida tiene que ver con ácidos nucleicos, con una información genética que pasa de generación en generación. Esa información primero se reparte solo en 2 células, cada una de esas llega a cierto tamaño, se reproduce su material genético y luego se reproduce la célula entera, etcétera. Eso se llama bipartición. Es un tiempo en el que no hay capa de ozono. Ahora ya otra vez estamos con problemas por la capa de ozono, pero es un tiempo donde no hay capa de ozono. Esto ocurre con cierta libertad en cavernas, huecos, a la sombra, pero toda la superficie de la Tierra a la que le pega el sol es peligrosísima para esta información genética. Los rayos del sol rompen esa información genética, producen cambios, mutaciones se llaman, y la mayoría de esas mutaciones son mala onda, son nefastas, son
evitan que esa celulita vuelva a reproducirse. ¿Cómo se protege la célula contra las radiaciones solares? Pues guarda la información genética, que en un principio es ARN, y la guarda en unas cápsulas de otro ácido nucleico que se llama ADN, que es más resistente a las radiaciones. Entonces, dentro de esas protocélulas, empieza a haber ese otro reservorio de información que es el ADN. Pero eso es un tesoro, porque ese ADN es el que tiene las instrucciones para enfrentar un cierto ecosistema. Entonces, cuando dos células se comen mutuamente, y ahí sí se comen, no como metáfora de la actividad sexual como lo usamos recientemente, sino que ahí sí se comen mutuamente, digieren todo, pero esas capsulitas de ADN son muy valiosas. Entonces, esas no se digieren, esas se incorporan. Y ese es el nacimiento de la actividad sexual. Porque hay una partícula del otro que me puede servir para enfrentar ciertas condiciones ambientales. Si el otro está aquí y está vivo, pues quiere decir que lo que tiene de información sirve. Claro. Entonces, ese material es muy importante y entonces lo incorporo. Y en esa incorporación ya está la primera fertilización, digamos, la primera combinación de material hereditario. Y la pregunta era, ¿por qué hay dos? Lo más posible es que si yo tengo un defecto, el otro no tenga ese mismo defecto. Puede que tenga otros, pero no tiene el mismo que yo. Aumentar a sumar 3 juegos de ácido nucleico, o 4 o 5, no tiene sentido aritméticamente. Sí hay algunas especies que lo hacen. Hay unos hongos preciosos que se llaman Pilobolus, en donde el acto sexual incluye juntar 8 células distintas. O sea, ahí no hay papá y mamá. Ahí hay 8 progenitores que son distintos y que se juntan sus núcleos, ¿no? Los paramecios también tienen una forma enredada ahí porque tienen unos núcleos que comparten y otros que no, pero aritméticamente no es necesario más que 2. Entonces, por eso hay 2 que participan en la actividad sexual. Pero en un principio, y vamos en el punto 2 de tu guión, sí, se llaman isogametos porque las células reproductivas son todas idénticas. No hay células grandes y células chicas. Ese es el origen. En el origen de la reproducción sexual, todas las células reproductivas, bueno, de hecho, toda la célula es un gameto, pero antes de los metazoarios, de la pluricelularidad, pero para no enredarnos tanto, no hay células chicas y células grandes. Y entonces, generación tras generación, ¿cuáles son las que sobreviven? Pues muy posiblemente a las que no les falta algo, o sea, las más grandecitas, las que tienen más azúcares, las que tienen más almidones, las que tienen una cubierta correcta, las perfectas, digamos. Y cualquier defecto, pues tiene menos probabilidades de descendencia. Entonces, hay una tendencia a que las células sean grandes. Y hay un punto crítico en la evolución en donde esa condición de que toda la población son células grandotas permite que si una célula tiene el error fisiológico de partirse antes de ser grande y producir, en vez de producir 2 células grandotas, completas, perfectas, produce cientos de células chiquitas. Una célula chiquita de esas rápidamente se mueve y encuentra una grande. Claro. El origen del sexo masculino es una especie de parasitismo, porque las células grandes que son completas son parasitadas por un bicho ahí chiquito, es de su misma especie, pero no tiene reservas, no tiene azúcares, no tiene, bueno, ni mitocondrias, ni
nada, pues, o sea, se moriría. Y no se muere porque rápidamente parasita a la célula grande. Entonces, un primer concepto en la evolución del sexo, de la sexualidad, es que primero hay reproducción sexual y muchos milenios después hay dos sexos diferentes. Por lo menos unas 7 veces en la evolución de este planeta, según Steve Gould, que yo creo que es el biólogo más importante del final del siglo pasado, por lo menos unas 7 veces ha ocurrido esta diferencia sexual. O sea, no todos los machos en todas las líneas evolutivas vienen de que la primera línea eran machos, no. Las células son isogametos y la anisogamia se produce por lo menos unas 7 veces distintas en diferentes grupos de algas, en los antecedentes de los vertebrados, etcétera. O sea, son diferentes formas de aparecer los machos. Y sí, yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, si es una forma de parasitismo desde entonces. No me refiero a sus cuñados, no me refiero a los vecinos, no, me refiero a que evolutivamente sexo masculino es parasitar a las hembras. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muy Pues bien. sí, ¿Qué sería? dirían los biologistas que no es coincidencia, que es consecuencia, pero pues sí, sí es así. O sea, usa la célula chica, sea polen, espermatozoides, esporas haploides, utiliza toda la maquinaria, toda la estructura de la célula grande y gracias a eso su información genética se hereda. Y ahí se hereda también el error de hacer células chiquitas, pero este va persistiendo y así, y hoy parece como muy natural, ¿no? Incluso en algunas aproximaciones religiosas, el cuento se cuenta al revés, como si el primero hubiera sido el de las células chicas y la otra hubiera aparecido a su servicio. Y eso, pues, claramente es pues, un vicio cultural, un error cultural producto del machismo en las interpretaciones de nuestra naturaleza. Bastante conveniente, por cierto, para algunas personas. Para Bueno, platícanos, Oscar, ¿qué sería la fecundación interna y la fecundación externa? ¿A qué nos referimos con esos dos términos? Sí, ese es otro punto crucial que hay que entender al entender la evolución de la sexualidad. Porque en un principio, toda la fecundación es externa. O sea, cada organismo, movible o sésil, como sea, en el periodo de reproducción, suelta células reproductivas al medio ambiente, ahí afuera se juntan. Incluso ahí cambia el color del mar. En algunas regiones hay mareas rojas, cosas así, que son los gametos, los espermatozoides y los óvulos que están sueltos en el medio y ahí se juntan. Eso se llama fecundación externa. La fecundación externa, aunque parece como una antigüedad y una cosa ahí de seres unicelulares, tiene una importancia enorme porque, a ver si puedo ser claro, en la fecundación externa, los espermatozoides de cualquier macho y los óvulos de cualquier hembra, de los cientos de hembras o cientos de machos que haya en la población, se pueden juntar. O sea, cada macho produce espermatozoides que se pueden juntar con los óvulos de cualquier hembra. Y los óvulos de cualquier hembra pueden encontrar espermatozoides de cualquier macho. Entonces, la cantidad de combinaciones es brutalmente alta, altísima. Y esa enorme cantidad de combinaciones es un motor para la evolución, clarísimo. La monogamia es el extremo opuesto, Claro. en donde todos los óvulos de una hembra y todos los espermatozoides de un macho se van a juntar y ya no hay diversidad. O sea, si resulta que uno de los dos tiene un problema hereditario, toda la descendencia ya se amoló. Claro. En cambio, en la fecundación externa, aunque alguien tenga un problema hereditario, como se combina con los óvulos
sus óvulos o sus espermatozoides se combinan con los de 100 o de 200 otros individuos, pues la probabilidad de que haya una mutación que compense mis defectos es altísima. Entonces es muy importante la fecundación externa en términos de evolución. Pero también los depredadores, pues ahí están abusados, y si la fecundación es externa, tal vez la escena más dramática moderna es como empieza la película de Nemo, ¿no? Que están un montón de pescaditos ahí y que de repente llega uno y se los come a todos, menos a uno. La depredación es altísima, porque esos óvulos, los espermatozoides no importan, no alimentan, pero los óvulos son tan nutritivos que hay un montón de animales que se los comen y que los filtran y constantemente está sujeta a una gran depredación, la fecundación externa. Imaginemos esa escena en donde hay fecundación externa. ¿Qué tal si una hembra, en vez de expulsar los óvulos, tiene un defecto otra vez en los tubos que sacarían a los óvulos y en vez de expulsar, chupa y se meten espermatozoides en su cuerpo? Eso casi garantiza que a esos no se los va a comer nadie. Claro. Todos los demás que están afuera están expuestos a la intemperie, están expuestos a que cualquier depredador se los coma, y esa hembra que tiene ese defecto muscular, que en vez de echar para afuera, echó para adentro, todos sus hijos van a sobrevivir y todas sus hijas, y su defecto va a sobrevivir. Y entonces se inaugura la fecundación interna, que tiene como ventaja que se reduce muchísimo el costo de reproducirse. O sea, no hay que hacer miles y miles de óvulos para poder tener presencia en la siguiente generación, sino que con unos pocos, entonces la energía se puede dedicar a construir otros órganos, otras células, etcétera, fortalecer otros tejidos, en vez de estar haciendo cientos y cientos y cientos de óvulos. Y además es antecedente para poder colonizar la Tierra, porque en el mar la fecundación, o en el agua, la fecundación externa es de lo más fácil, porque se avientan al medio y el medio es isotónico con las células, no se revientan, no se mueren, pueden nadar y encontrarse entre ellas. Pero en la tierra firme sí se mueren, se desecan. Uno no puede tener fecundación externa en la tierra firme. Hay algunos reptiles o anfibios que hacen su propio lago, digamos, ¿no? Ahí está el sapo en el desierto enterrado y hace espuma y entonces crea, aunque todo esté seco, crea a su alrededor un medio pues húmedo, digamos, en donde sus espermatozoides y óvulos pueden sobrevivir. Pero sí es muy difícil. Entonces, para invadir la tierra firme, para ocupar la tierra firme, los vertebrados, los insectos yo creo que también y otros, pero los vertebrados en particular requieren de fecundación interna. No se puede invadir la tierra sin fecundación interna. Muy bien, pues la verdad es que está muy explícito y creo que es importante tocar este punto del que hablas de diversidad como una forma de vida. El problema son los depredadores y que luego también hay que ponerlo también en el contexto social, ¿no? Como a veces lo diverso también tiene depredadores. Así es. De todo lo que diga, puede haber inferencias sociales y qué bueno que sí se noten. Bueno, íbamos en la invasión de la tierra firme, ¿no? Gracias a la fecundación interna. Bueno, gracias a la fecundación interna y a otra cosa, porque se forma se forma el cigoto, se une el óvulo y el espermatozoide, queda una estructura que se va reproduciendo, etcétera, que es de donde va a salir la siguiente generación, pero externamente
Eso es blandito, lo puede infectar algún hongo, lo puede infectar alguna bacteria, se puede podrirse, lo puede comer alguien. Pero la fecundación interna tiene una ventaja adicional de protección y es que se le puede hacer un cascarón al cigoto. Se le puede hacer una cubierta antes de echarlo fuera. Entonces, todos los seres ovíparos lo que hacen es cubrir el cigoto, ponerlo afuera con alimento adentro, con yema y clara. Y si esa cubierta es impermeable, entonces ese huevo se puede poner fuera del agua. Y ahí sí fue la colonización de la Tierra, porque poner huevos en el agua es de lo más común, para que no se sequen. Pero si la cáscara que le pongo al huevo es suficientemente impermeable, se acumula calcio, finalmente es un cuerpo extraño. El embrión es un cuerpo extraño para la madre. Entonces, igual que otro cuerpo extraño, que un quiste o algo, se calcifica por fuera. Entonces el huevo se calcifica por fuera y se pone. Aunque parezca una vulgaridad, la colonización de la tierra firme por los vertebrados fue por sus huevos, sin duda alguna, aunque suene fuerte. Pero si no hubieran puesto huevos impermeables, no se hubiera podido colonizar la Tierra. Bueno, ¿cuáles son los grupos de vertebrados que colonizan la Tierra? Los anfibios medio colonizan, pero tienen que vivir en el agua, salamandras, ranas y eso, ¿no? Sapos. Pero los que sí son colonizadores son los reptiles, las aves y los mamíferos. Entonces, siendo muy esquemático, imaginemos que ya en la Tierra hay esos tres grupos. Los reptiles comen a otros vertebrados, igual las aves salen de los reptiles y los mamíferos salen de ahí, pero tienen una diferencia con los reptiles que es interesante, que es son homeotermos, o sea, tienen una temperatura constante. Las lagartijas, para poderse echar a andar, se tienen que asolear un ratito para que suba su temperatura y entonces ya se empiezan a mover. Si hace frío, ahí se quedaron. En las selvas tropicales, las víboras, las serpientes pueden andar en la noche porque hay calorcito. Pero fuera de los trópicos, no puede haber reptiles activos porque en la noche la temperatura baja y se les apaga el motor. Eso de tener la temperatura constante, pues es una ventaja, nos permite cierta homeostasis, etcétera, el cerebro funciona. Hay una bola de ventajas, pero tiene una desventaja. Nos pueden ver los reptiles aunque no haya luz. Hay un nombre común para varias víboras es cuatro narices. A varios cascabeles dicen cuatro narices. Ese es un nombre prehispánico, porque Nauyaca significa eso. Nahui es cuatro, Yacatl es nariz, y entonces Nauyaca significa la cuatro narices. ¿De dónde viene el nombre cuatro narices? Bueno, si vemos de lado una nauyaca o muchas otras serpientes, tienen los orificios nasales y luego unos hoyos y luego el ojo. Eso se ve claramente en las fotos de googleen un nauyaca y vean las fotos y se ve claramente. A veces es los dos orificios nasales y luego una serie de orificios y luego el ojo. Esos orificios son detectores de infrarrojo y se han encontrado en fósiles muy cercanos a los tiranosaurios. O sea, sí podemos pensar que los reptiles perciben el calor. Y está de la fregada, porque entonces nos pueden ver cuando nosotros no los vemos. Un reptil puede cazar a un mamífero cuando el mamífero ni siquiera ve nada.
y los reptiles típicamente no hacen ruido. ¿Eso que tiene de importancia en relación a la sexualidad? Pues que cuando uno está teniendo relaciones sexuales, si es una especie de fecundación interna, ya encontró una pareja, por fortuna, hay una cierta distracción. O sea, la tarea nos permite cierta concentración y nos concentramos en lo que estamos haciendo, que es placentero, y nos distraemos de lo demás. Si dos pájaros están en una rama teniendo relaciones sexuales, abstraídos en los deleites de lo que están haciendo, pues, y se acerca una boa o una nauyaca, pues los pájaros lo único que hacen es soltarse de la rama y vuelan y ya se salvaron. Pero si son mamíferos, entonces, pues sí se los comen. Entonces, para los mamíferos, y aunque les cause tristeza a algunos contemporáneos, es una enorme ventaja que la actividad sexual sea rápida. Y hay una estructura que facilita esa rapidez. En vez de que tengan que juntar las cloacas, los orificios urogenitales, para pasar los espermatozoides de un cuerpo a otro, si hay cualquier protuberancia, quien haya tenido canarios o periquitos australianos en su casa, se puede dar cuenta de que están en la actividad sexual de sol a sol, porque no se acomodan, porque se mueven tantito y otra vez hay que empezar y otra vez. Yo no digo que se aburran o que se desesperen, a lo mejor es muy placentero hacer eso, de estar juntando y juntando los orificios, pero en términos de sobrevivencia, si hay alguna protuberancia de un lado, un tubo que lleve los espermatozoides más cerca o permita meterlos, es una gran ventaja contra la depredación de los reptiles. Los mamíferos tienen pene. Los otros grupos no tienen pene. Hay algunos grupos que por la misma razón tienen algunas escamas modificadas, algunos ganchos en las aletas o algo que les dicen penes, ¿no? Los hemipenes les dicen, pero no son pene, como un tubo que lleva las células reproductivas al otro cuerpo. Entonces, una de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres es el tener vulva y un orificio vaginal en un sexo y en el otro sexo modificaciones a los órganos externos de la pelvis que producen un tubo que puede hacer que los espermatozoides lleguen más cerca del óvulo. El origen de esa estructura es la depredación y su sobrevivencia, pues ahí está, se pierde en la noche de los tiempos. Todos los mamíferos prácticamente, creo que hay los equidnas y posiblemente otros monotremas, tal vez no tienen pene, pero tener penes es una característica clarísima de los placentarios. Entonces, sin embargo, no es indispensable ni para el placer sexual ni para la reproducción. Hay una condición que en los humanos se llamaba, porque ya si lo googlea uno ya no sale igual, a ver si me acuerdo del nombre que le ponen ahora, pero que se conocía como eunuco fértil. Son hombres que externamente, por no tener una enzima que se llama 5-alfa reductasa, entonces no se produce dihidrotestosterona, no se masculinizan sus genitales externos, pero tienen actividad sexual, juntan sus vulvas como la actividad sexual que entre dos chavas, eyacula, los espermatozoides pasan al orificio vaginal y tienen descendencia. Hay regiones bien documentadas en Arkansas, en algunas regiones de Estados Unidos, donde eso ocurre. Y son señores perfectamente claros, pero algunos no tienen genitales externos masculinizados y otros sí. Y entonces
todo mundo en la familia sabe que el tío tal no tiene pene y eso no le impide ni el placer sexual ni las posibilidades de reproducirse. Es un accesorio para aumentar la velocidad y no necesariamente la sexualidad debería de girar en torno al pene, como mucho ocurre en este sistema patriarcal en el que vivimos, o sea, como si toda la, bueno, para el esquema psicoanalítico, o sea, todo gira en torno a los penes. El que se lleva se aguanta, y entonces algún problema tenía Freud con ese órgano, porque si no, no lo hubiera usado como eje para toda la explicación, y que si el temor a que te lo corten y que no sé qué, pues no parece muy sustentado el esquema. De lo que nos estaba comentando ahorita, que tenía que ser la actividad sexual de manera rápida, es por una cuestión de supervivencia para que no llegara los reptiles, de cierta manera, en el momento del acto sexual. ¿Sí? Sí, sí, en realidad la rapidez es importante para, para sobrevivir, para que no te agarre ahí distraído o distraída el reptil, ¿no? Eso sí es Hay que ver bastante. qué tipo de reptiles estamos hablando, pero también es importante, ¿no? Las hembras y de los machos. Sí, yo creo que esa es una diferencia que es muy utilizada para justificar la dominación social de un sexo contra el otro. O sea, el sometimiento de las mujeres, que es algo que es un cáncer social. En muchísimas épocas ha ocurrido, ¿no? Si uno piensa en Grecia o en Roma, así como la filosofía y el desarrollo del pensamiento y no sé qué, pues sí, pero era entre hombres nada más, porque las mujeres eran como mascotas en Grecia que estaban ahí en la casa encerradas, no salían. Solo las mujeres que trabajaban en la calle podían salir de sus casas o vivían en la calle, más bien, ni casas tenían. Pero las mujeres casadas o las hijas estaban encerradas ahí igual que se critica al Islam de que tienen a las mujeres encerradas, pues sí, así era en Atenas, así era en Esparta. En Esparta era peor, porque los hombres vivían todos en un cuartel y para tener actividad sexual tenían que simular violaciones, o sea, irse al pueblo donde vivían las mujeres y los hijos y los ancianos y simular violaciones. Lo más posible es que hayan puesto de acuerdo desde antes, pero así es como se fertilizaban en Esparta. En Atenas la cosa estaba menos rígida, pero vivían adentro, en el patio de servicio o en la azotea, como los perros los tiene la gente. Y su función era tener hijos. Es algo atroz, ¿no? El sometimiento de un sexo por el otro. Y se justifica o se explica a partir de las diferencias en tamaños. Mira, si vemos a los animales en general, el patrón general es que las hembras son grandes y los machos son chicos. Si uno ve a dos eh, vertebrados teniendo relaciones sexuales, el grande es hembra y el chico es macho. Así es la naturaleza. En las especies donde hay distinto tamaño, en muchas son idénticos los tamaños de machos y hembras, pero si vemos las especies donde hay diferencia en tamaño, el 97% de las veces las hembras son grandes y los machos son chicos. En el extremo hay machos que ni siquiera se ven. En los insectos, en los pulgones, esos que atacan a las plantas porque no tenemos hormigas que los controlen o mariquitas que se los coman, catarinitas que se los coman. Entonces, en las plantas de tu casa seguramente ha habido invasiones de pulgones, que son unos bichitos ahí verdes, ¿no? Bueno, son puras hembras. Y se creía que eran especies de puras hembras. Pero resulta que los machos son microscópicos. Rompen el huevo antes que las hembras, salen del ovipositor de la mamá, se van a meter al ovipositor de alguna hembra y ahí producen los espermatozoides. O sea, es el extremo. El parasitismo de los machos
no solo empieza por el tamaño del espermatozoide respecto al óvulo, sino que sigue siendo una constante a lo largo de toda la historia evolutiva. Y los ejemplos extremos son esos, donde el macho es prácticamente un parásito, no tiene ni órganos. Lo único que hace es ponerse cerca de donde va a salir el óvulo y ahí echar los espermatozoides. Bueno, entonces, ¿por qué hay machos más grandes? Porque sí es atípico. Entonces empezamos a revisar en qué especies hay machos grandes y solamente hay machos grandes cuando hay competencia por las hembras. Y te lo planteo al revés. Supongamos que en un sistema falta un recurso, la comida. Entonces, si hay alguna forma de regulación social, que en los mamíferos siempre hay, o sea, uno casi no puede ver, o en las aves, en los vertebrados es muy común, pero en los mamíferos es muy claro. La organización social depende de que unos individuos son aceptados en el grupo, otros son rechazados, algunos son aceptados en cierta condición, en otras no, etcétera, ¿no? Hay cooperación social, hay búsqueda del recurso entre varios para encontrar el recurso para todo el grupo, etcétera, ¿no? Cuando alguien se encuentra el recurso, grita para que todos vayan y coman, ¿no? Ese es algo, hay organización social. Bueno, supongamos que falta el recurso, que es la comida, y que hay que excluir a alguien. Para que alcance la comida, pues no puedo poner 10 platos en la mesa porque no hay 10 raciones de comida. Entonces pongo 5 y los otros 5 a ver cómo le hacen. Entonces, una estrategia es correrlos cuando falta el recurso. Bueno, sí comen, pero allá se van a buscar qué comen en la calle, o comen cuando acabemos y luego vienen a comer. ¿A cuáles se puede expulsar del grupo social? Porque si pongo platos solo para los adultos, mi especie se extingue. Porque si no hay jóvenes, se extingue. Si pongo platos solo para los machos, que es lo que responde mucha gente, que los machos van a ganar la comida, la especie se extingue. Y se extingue con todo y la conducta, porque si no hay hembras, se extingue la especie. Si corro a los machos, no se extingue la especie. Con que queden 2 o 3, es suficiente para fertilizar a todas las hembras. No se requiere que estén ahí los machos comiendo en la misma mesa. Entonces, es una conducta muy repetida. La competencia entre los machos en realidad no es por las fantasías del antropólogo, del placer sexual y ser dueño de las hembras, no. Esas son tonteras. Esas son manifestaciones del machismo de lo más triviales, del machismo europeo, de lo más triviales. Lo que en realidad está ocurriendo es que al grupo le conviene expulsar a unos y esos son machos solamente. No puede expulsar hembras ni crías. Claro. Y para poder expulsarlos, pues los que cooperan para decirles que se vayan, pues son los machos más grandes. Porque si son 10 machos y hay que correr a 8, pues seguramente son los más chiquitos los que se van a quedar fuera y los que se van a quedar dentro del grupo son los 2 grandotes. Eso es lo que hace que las características de tamaño mayor vayan aumentando en algunas especies. Bueno, en nuestra especie eso no ocurre, pero hace 30 millones de años sí. En el Mioceno, sí. Y todos los que venimos de ese primate del Mioceno, en un principio eran machos muy grandes y hembras muy chicas. Y así es Ramapitécidos, de donde vienen gorilas y orangutanes. Así son en un principio también gibones y siamáns y eso, aunque después se emparejaron, porque dejó de haber competencia entre los machos. Así son originalmente Australopithecus. Los machos son mucho más grandes. O sea, toda la línea evolutiva a la que pertenecemos
es de machos grandes y hembras chicas. Y hacia chimpancés y nosotros se ha reducido la diferencia. Los orangutanes y los gorilas, los machos son casi el doble del tamaño de las hembras o más. Y hacia nosotros, eso se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo la competencia entre los machos. Y un punto clave que tiene que ver con eso es que el recurso del que nos alimentamos es distinto. Todos son herbívoros. Los primates superiores son herbívoros. Comen puras plantitas. Gorilas, orangutanes, gibones, siamáns, etc. Pero en la línea que va hacia nosotros, chimpancés, bonobos y nosotros, bueno, y todos los homínidos, que son un montón de especies que se han extinguido, pocas hemos sobrevivido. Claro. Lo característico en esas especies hacia nosotros es que empezamos a incorporar proteínas animales. Y ojalá que no se enojen mis amistades veganas, pero el comer proteínas animales es parte de la dieta ancestral. O sea, no es cierto que seamos evolutivamente vegetarianos. Vegetarianos los monos araña o los aulladores, esos sí no pueden comer carne. Pero nosotros, la línea que va hacia nosotros, come proteínas animales, pero es muy distinto encontrar un hormiguero, un cadáver de un burro o de un venado, porque el recurso está concentrado en un cierto lugar. Entonces, para que todos coman, toda la banda de chimpancés anda recorriendo la planicie, la pradera de chimpancés o de nuestros ancestros. Y el que encuentra algo de comida grita, todos van, se acaban de comer el burro ahí que se está pudriendo, se vuelven a repartir, otro encuentra un hormiguero, grita, hace señales, todos se comen las hormigas, se van. O sea, la cooperación está en la base de nuestra evolución. Y esa cooperación va reduciendo el tamaño de los machos en relación a las hembras. No tiene ninguna utilidad producir machos grandes que comen más. Solo ocupan más recurso y no reditúan en nada al sistema. Entonces, la violencia entre machos, en particular por la competencia con las hembras, es algo que también habría que revisar a la luz de la evolución, porque es muy fácil, incluso para colegas biólogos, no digo que sea ser biólogo de la iluminación, sino que el machismo también está ahí. O sea, habría que revisar esas manifestaciones de machismo natural, hasta qué punto nos afectan en nuestra conducta, y yo creo que es muy poco. Lo que es característico son las manifestaciones de colaboración entre humanos. Y a eso se suma, y esa parte pues ya no, yo creo que no da tiempo de entrarle, pero a esa reflexión hay que añadirle la enorme plasticidad de los seres humanos. O sea, el determinismo biológico en nuestra especie y en cierta medida en bonobos, chimpancés y los que están cerca, tiene mucho menos importancia, porque la cultura empieza a tomar una enorme importancia. No tenemos las uñas suficientes para romper la corteza, pero podemos usar una piedra. No tenemos la velocidad para alcanzar a la presa, pero podemos lanzarle una piedra o lanzarle una flecha. Entonces, los problemas evolutivos se empiezan a resolver de otro modo. Se empiezan a resolver de un modo cultural y no de un modo biológico. Entonces, están plagados los libros de psicología y otros de afirmaciones biologistas que no tienen ningún fundamento. Claro. Los machos son más grandes por la defensa de la familia y de las crías. Pues es absurdo, es completamente absurdo, es pura palabrería que no tiene ninguna idea de la evolución. En nuestra especie y en bonobos y chimpancés, las diferencias de tamaño son mínimas comparadas con gorilas, orangutanes o los ancestros de ellos, ¿no? Entonces, hacer afirmaciones es muy simple. Hay que darle una revisada desde la biología, claro, una biología que no sea sexista, que no sea heteropatriarcal, que no esté prejuiciada.
Y eso es lo que puede ser una dificultad. Y se reduciría entonces, digamos, como hablando de esta evolución, se reduce el tamaño de machos y hembras conforme más colaboración existe entre los miembros también. Se reduce la diferencia en tamaño. Ok. O sea, ya no tiene, no tiene ninguna ventaja evolutiva Claro. que los machos sean más grandes. Ujú. Y sí tiene problemas porque, pues mientras más grande, más come, ¿no? Claro. Ok. Esa diferencia en tamaño Ujú. sí es un callejón sin salida. Hay especies que se han extinguido por eso, Ujú. cercanas a nosotros. Hay fósiles de un primate superior que se llama Gigantopithecus, que es como un orangután grandote, pero grandote es grandotote, ¿eh? De 3 metros de alto. Es el doble de un ser humano promedio. Y consecuentemente el volumen es 4 veces más, ¿no? La fuerza también. Bueno, los machos son grandísimos y Ujú. se extinguieron. Se extinguieron, posiblemente sí tuvo que ver el ser humano con su extinción. A lo mejor hasta aparecen en los cuentos de los seres humanos como el hombre de las nieves o el pata grande o todos estos cuentos de que hay un otro ser humano que vive en ciertos lugares y que a veces nos lo topamos. De hecho, orangután significa humano, o sea, es el humano del bosque. Eso es lo que significa el término orangután. O sea que desde otras culturas la diferencia con otras especies no se nota tanto. En cambio, en los seres humanos blancos, Ujú. el racismo es una característica que es absolutamente cultural, porque también se ha biologizado, ¿no? Es que hay que, el apoyo a los similares, desde las religiones incluso. Yo estaba en una escuela de curas y en 4º año de primaria alguna vez salió la pregunta de qué significa el término prójimo Ujú. en una clase de ética o de moral o de algo así. Y entonces el cura que daba la clase era un estudiante, que por cierto se salió después, se casó con la mamá de un compañero. Pero, pero su afirmación era que prójimo significa próximo y significa similar. Ujú. Entonces, cuando alguien dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, Ujú. no quieres decir cualquier gente. Claro. Quieres decir otro que sea de tu mismo color, que hable tu mismo idioma, que crea en el mismo Dios que tú. Y eso es la semilla del racismo. O sea, de ahí a los hornos de Hitler no hay ninguna diferencia. El racismo está ahí. En cambio, en otras culturas no blancas, pues ni siquiera se ve como diferente al orangután. Claro. Esos son como nosotros, pero viven en la selva. Y nosotros somos como nosotros, pero vivimos de este lado. De hecho, ni en Grecia ni en Roma había racismo. O sea, hay pueblos que son de color de piel más oscuro, ¿no? Cleopatra posiblemente era negra. O sea, la visión que tenemos del pasado, el Jesucristo lo pintan güerito, ¿no? De barbita acá, como si fuera Jim Morrison, ¿no? Bueno, eso posiblemente no es así, pero sí ha habido un desprecio por los colores que es absolutamente cultural, proviene del judeocristianismo con toda claridad. No es cierto que espontáneamente Ujú. nos moleste el distinto. Claro. De hecho, podría haber genes para que nos moleste el parecido a nosotros, porque eso promueve la diversidad en las cruzas. En cambio, el diferente es una aportación. Qué bueno que esté, que incluso culturalmente, no solo genéticamente, genéticamente es importante que Ujú. la pareja sea distinta, pero también culturalmente. Claro. El que tiene otras ideas sabe de otras plantas medicinales, tiene otras soluciones para la vida, tiene otros, por lo menos me va a entretener, pero no solo eso, también me va a ayudar a enfrentar el ecosistema, el conocimiento de otros, ¿no? De hecho, el conocimiento se convirtió casi en una religión en Grecia, ¿no? Ahí no tienen libros sagrados, ahí
la meta es conocer, saber, saber, saber. Es como una religión distinta, ¿no? Por suerte. Es lo único bueno de los griegos, yo creo. Incluso decían que mientras más preparación tiene uno a nivel académica y también a nivel cultural, muchas veces eliges más bien distinto de ti, no igual a ti. Y entre menos, digamos, preparación tienes, pues más te asocias con el cerca, con el próximo, ¿no? Con el que está cerca de ti, con el que es igual a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues. Sí, yo creo que sí es un rasgo de superioridad cultural, Ujú, el aprecio por lo diferente. claro. Don Miguel León Portilla insistía mucho en eso, las culturas superiores, así decía él, Ujú, son las que se caracterizan por ser eclécticas, por reconocer en la diferencia un valor. claro. Y las culturas inferiores son las que se consideran superiores a los otros y que tratan constantemente de imponer sus valores. Y ahí están actualmente los gringos con toda claridad. O sea, Ujú, si uno habla español en un restaurante gringo puede estar sujeto a que lo molesten. Bueno, a mí me ha ocurrido, ¿no? Por el simple acento ya empieza la discriminación. Mientras no hablo, como estaba medio güero, pues entonces no hay problema, pero en el momento en que hablo, entonces sí se nota que no soy gringo y entonces empieza la discriminación. Y lo mismo respecto a la gente morena, a la gente negra, etcétera. El considerar que mi cultura es superior a otra es ujú. la semilla del fascismo y de la desgracia social. Maestro, hablando un poco para ir poco a poquito ya cerrando la temática sobre la exclusividad sexual, los celos y la diversidad, ¿qué podríamos tocar de estos temas en torno a lo que es la cuestión también de la evolución, de las diferencias? Mira, ahí hay mucha tela para cortar. Le podríamos entrar por muchos lados y tardarnos mucho rato, pero volviendo al esquema evolutivo. Ujú, Nuestros parientes más cercanos son bonobos y chimpancés. Somos parientes también de gorilas y orangutanes, pero están más lejos. Un rasgo de los gorilas y los orangutanes, y posiblemente de nuestro ancestro de hace 30 millones de años, es la competencia por las hembras. O sea, esta animadversión contra los otros machos. Yo en realidad no creo que es competencia por las hembras. Es una conducta que tiene otro motor, que es la falta de alimento, y no la competencia por las hembras, pero digamos, se ve como competencia por las hembras en términos prácticos, ¿no? Porque unos machos corren a otros. Eso en bonobos, chimpancés y humanos no ocurre. Simplemente no ocurre. Si uno ve la actividad sexual, en particular de los bonobos, pero desde los chimpancés, cuando la hembra está fértil, se le nota porque sus labios menores se llenan de sangre y se ve desde lejos, son color rosado y a 4 kilómetros de distancia uno puede saber si una hembra está dispuesta a la actividad sexual. Entonces la hembra se pone en un lugar y los machos se van acercando. Pero si se pasa de 8 metros, porque lo han medido, si se acerca a menos de 8 metros algún macho, la hembra se va. Y todos se quedan vendiendo agua. Entonces, se van colocando en la llanura a una cierta distancia, donde ella los vea y donde ellos la vean, ¿no? Y entonces, ya que se acomodaron, entonces ella se mueve hacia uno de los machos, muy posiblemente el que tuvo una erección, entonces se tiene un coito con ese, se va con otro, se va con otro y se va con otro. Ella es la que se va desplazando. No hay interacciones entre los machos. Si dos machos empiezan a discutir, se va ella y todos se quedan viendo nomás. Entonces, todos tienen una enorme decencia, llegan, se presentan, cuando tienen una erección se la muestran y entonces si se le antoja, deja al que está con el que está y se va con otro y se va con otro.
los celos no tienen una base evolutiva. Absolutamente no tienen una base evolutiva en nuestra especie. A lo mejor en gorilas, orangutanes sí, pero en nuestra especie no. Y no solo eso, sino que en el poliamor hoy hay un concepto central que es el concepto de compersión, que es muy, muy útil, a veces debatido, etcétera, para explicar por qué algo tan raro como que mi pareja se va a ir con alguien. Bueno, no es para tanto, güey. O sea, no, bájale un poco, ¿no? Revisa qué es lo que estás sintiendo, porque realmente no tiene nada de natural. Y además, ese sentimiento de compersión es de lo más general en las especies gregarias. Compersión significa sentir gusto si la persona que quiero tiene gusto. Sentir felicidad si la persona con la que estoy, que es mi pareja o que tiene un vínculo afectivo conmigo, está feliz. Y eso en realidad es el motor de la humanidad. Si uno ve a alguien llorando, siente tristeza. Si uno ve a alguien feliz, de algún modo se alegra, aunque ni conozca a la persona. Más si la persona es una persona afectivamente cercana. Entonces, si empezamos por reconocer eso, que ese es de verdad un motor, o sea, los niños y las niñas se ríen, aunque ni hablen todavía, cuando la persona con la que están se ríe. Eso es algo que es natural. Asimilar, se llama empatía después técnicamente, pero la compersión es una forma de empatía extrema en donde mi pareja, mi vínculo principal, te alegra. me contagia lo que siente. Y entonces, pues si tiene gran placer por tener otra pareja, pues yo estoy muy feliz porque tenga ese gran placer. Y si se divierte mucho con la otra pareja, pues entonces yo estoy muy feliz porque se esté divirtiendo. Claro, porque Lo otro es mercantilismo, lo otro es posesión, es tráfico de personas. El pensar que la otra persona es mía y solo conmigo puede tener felicidad, pues eso es trata de blancas, es tráfico de personas, es como yo soy el dueño y la otra persona solo tiene que reportarse conmigo. Bueno, pues no, parece que lo natural sería al revés. Si la otra persona está bien, yo estoy bien, aunque esté con alguien más que no sea yo. es una cuestión de satisfacción, ¿no? Si uno se siente satisfecho con su ser, con su persona, con sus vínculos, pues obviamente lo que va a transmitir y a proyectar en su entorno. Y pues bueno, pues con esto vamos concluyendo. Simplemente me gustaría si nos pudiera compartir así como tres puntos, tres ejes trascendentes de una propuesta educativa. ¿Qué tendríamos como que valorar, por ejemplo, hablando de esta cuestión de la diversidad, que me parece muy interesante lo que se tocó aquí, ¿no? Que, ¿cómo pudiéramos educar, usted como educador sexual, qué nos sugiere? ¿Cuáles son estos puntos importantes para hablar de una educación en torno a la diversidad, a las cuestiones también de abrirnos la posibilidad de enriquecernos de otras personas también? Mira, las escuelas estoicas del pensamiento tienen en común, hay muchas, ¿no? Y pueden ser buena onda o mala onda, pero el estoicismo se caracteriza por tener la idea de cómo debemos ser para trabajar constantemente y lograr ser lo más parecidos a lo que queremos, etc. O sea, es una lucha constante contra lo que somos a partir de lo que querríamos ser. Puede estar bien. Si vamos a jugar fútbol o tenis, pues sí hay que estar constantemente superándose para poder lograr goles o lograr medallas. Pero asociado a ese pensamiento estoico está también la jerarquía entre las personas, que está desde Confucio, pues hay gentes superiores y gentes inferiores, no es algo moderno. Pero pensar que hay superiores e inferiores ya es un problema.
Y pensar que los que son distintos a mí son inferiores es el siguiente problema. Solo nosotros somos los llamados, el pueblo favorito de Dios. Solo nosotros somos la raza superior que tiene que dominar. Ahí ya se empezó a complicar la cosa y va a haber guerra, va a haber muertos. Entonces, en la educación de la sexualidad en particular, lo que habría que, el primer punto, desde mi punto de vista, que no me habías avisado que me ibas a preguntar eso, es reconocer que la diversidad es un valor. Lo distinto es bueno, en contra de las perspectivas estoicas. Lo diferente es bueno. Y en esas diferencias, una que hay que reconocer es las diferencias entre los sexos. Otra es las diferencias dentro de cada sexo. Ese señor es muy distinto a mí, sí, pero sabe otras cosas. No, pero no sabe ni escribir, no necesita saber escribir para tener sabiduría. Dicen que la gente que no sabe leer y escribir es peligrosa. Pues no sé, pero la gente que lee, si lee mucho, puede ser que empiece a comprender que la diversidad es buena. Lo malo es cuando nomás lee un libro. Ahí sí. Eso sí es problemático, cuando solo tiene una versión de las cosas. Entonces, yo creo que el primer escalón en el que deberíamos de apoyarnos es reconocer que la diversidad, lo distinto, es algo bueno, en principio. Y si el otro es horroroso, pues de todas maneras, algo bueno le puedo sacar a esa diferencia porque alguna explicación habrá, ¿no? Hasta sabemos la vida de Darth Vader y podemos medio entender por qué se volvió después tan malo, ¿no? Desde nuestros puntos de vista, porque tuvo una infancia, no, o sea, está muy psicologizado el asunto. Pero cualquier diferencia es buena, eso es algo que es importante. Y bueno, pues no aceptar la primera explicación de todo, rechazar los juicios de autoridad, ¿no? Es que es así porque lo dijo Juan Pérez. Pues no, o sea, también Juan Pérez se puede equivocar, ¿no? Y decir las cosas de un modo que no sea categórico también, porque Claro. yo estoy como Juan, yo estoy un poco como Juan Pérez también, ¿no? Muy bien. Pues maestro, le agradezco muchísimo su presencia, su contribución a este proyecto de Converso. Con su nombre lo localizamos en redes sociales, Oscar Chávez Lanz. Sí, solo uso Facebook prácticamente. Twitter hace años que se perdió. Otras cosas, ¿no? Pero es muy ágil el Facebook para comunicarse y me llamo así completo Oscar Chávez Lanz. Y ya, sin apodos y sin dobles personalidades. No, pues qué bien. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros y compartirnos generosamente pues toda esta diversidad de conocimiento. Y pues recuerden buscar Converso, redes sociales, Facebook Claudia Hernández, Instagram Claudia HD-sexóloga y nos vemos muy pronto en el canal de YouTube también, Claudia Hernández Madrigal. Gracias. Gracias, Claudia, que te vaya bien.